Hay lecturas que verdaderamente nos ayudan en nuestro camino espiritual. Por eso ponemos en el aire este ciclo de lecturas con fe, donde gracias a la editorial Ágape encontramos a diversos autores que nos llevan de alguna manera al corazón de Dios. Hoy charlamos con Alfonso Colareco, escritor, profesor de filosofía, graduado en la Universidad Católica de Argentina. Querido Alfonso, hola nuevamente, buenas tardes, qué lindo volver a encontrarnos. ¿Cómo te va? A ver si me escucha por ahí, Alfonso. No sé si está muteado. Micrófono Claro, apagado estaba tenés, con el Alfonso. A ver micrófono si apagado y me di cuenta solo. Ahora Muchas sí, ahora gracias. sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo andás? Muy bien. Habíamos charlado antes de la presentación, ¿te acordás del libro? Para darle Sí, un perfecto. puntapié a la Sí. presentación del Nazareno, así se llama el libro de Alfonso. Me pareció muy, muy Ujú. hermoso y como el público se renueva, primero queremos saber cómo fue esa presentación, realmente cómo vos te sentiste al dar a luz este hermoso material y charlar un poco, ¿no? De nuevo sobre el contenido tan rico del Nazareno. ¿Cuándo fue al final la presentación, Alfonso? Lo hicimos en diciembre, no me acuerdo ahora el día. Diciembre. Sí, Qué diciembre. bueno. Fue muy linda. Vino mucha gente, Qué pero más bueno. allá de la cantidad que fue buena, llenaron el salón los chicos. eh, Incluso vinieron un montón de chicos jóvenes que estaban estudiando algo, no sé qué. Y Mira. la gente muy interesada, con eh, muchísimas preguntas de muy buena calidad. Muy lindo estuvo, la verdad, muy buena la presentación. ¿Te acordás, Alfonso, qué preguntas te hicieron? Porque es interesante, ¿no? Sobre la base de quizás hasta de la tapa o de algún comentario de la contratapa del libro. ¿Qué preguntas te acercaron sobre este material? No me acuerdo así puntualmente, pero me acuerdo que llegamos a reflexiones muy personales, conjuntas, Ah, eh, sobre lo que implicaba o sobre lo que entendíamos que era el mensaje de Jesús para una persona del siglo XXI que carga a cuestas con una serie de inconvenientes, digamos, ¿no? Hablamos mm, de aquellas personas que se alejan de la iglesia, eh, a veces por causas eh, dogmáticas o, sí, o ritualistas, y, mm, y comparábamos eso con lo que entendíamos del mensaje central de Jesús y y de la vida de Jesús, cómo llevó adelante él su vida, ¿no? Entonces se puso interesante porque hubo casos mm, de gente que había vivido esas situaciones, uno de esos he sido yo, y mm, cómo a partir del encuentro, de la lectura con un Jesús más despojado, un Jesús más bien histórico, se abrían oportunidades eh, diferentes y de alguna manera era la forma en que entendíamos ahí que Jesús llamaba a los pecadores, ¿no? O sea, a todos nosotros. Fue muy interesante, mm. muy linda la Qué presentación. bonito. Alfonso, quien se encuentre con este libro y este material, ¿con qué se va a encontrar? ¿Cuál es tu idea? ¿Con qué se encuentra? Bueno, bien, el primero va a encontrar una novela con una dinámica ágil, se va a leer rápido. Mis amigos y lectores que me escriben, todos cuentan que es una lectura ágil, rápida. Eso es importante porque hoy la gente tiene poco tiempo para estar concentrado. Es poco el tiempo que uno tiene por el trabajo, vaya uno a saber por qué. Entonces se va a encontrar con una lectura Mm, ágil. La novela está, el relato es una persona que se encuentra con unos manuscritos que de alguna manera
es lo que pasó en los últimos años, que aparecieron manuscritos nuevos en los márgenes del Nilo en Egipto y en algunas cuevas también de la región, aparecieron manuscritos nuevos. Entonces, yo fantaseo que hay un personaje que no voy a decir quién es porque se va a ir develando en el correr de la novela, que llega, que tiene en su poder unos escritos de una persona que conoció de muy cerca al Nazareno. El Nazareno es, es la forma en que lo llamaban a Jesús, pero de alguna forma incluso puede haber sido despectiva, ¿no? Porque desde Jerusalén, desde la provincia o desde el estado de Judá, que era el centro de la fe judía, eh, una persona de la periferia, era un hombre oriundo de Nazaret, era como hablar de un pueblito rural, lejano, como que no tenía ninguna gravitación. Entonces, cuando a Jesús le dicen el Nazareno, le están bajando el precio, lo están tratando mal de alguna manera. Por eso pongo el título como para contrastar muy bien lo que va a pasar. Entonces, en esos manuscritos están escritos, en esos rollos, están los últimos 7 días de la vida de Jesús. Y esos 7 días básicamente es desde que él decide subir a Jerusalén a pasar la Pascua hasta que lo matan. Eh, entonces, el lector va a encontrar con muchísimo nivel de detalle qué pasó en esos días. Hay algunos flashbacks que son necesarios para entender el contexto, eh, pero básicamente el que lo lee va a caminar por Palestina del año 1, va a oler lo que olía Jesús, va a mirar los paisajes de Jesús y va a estar como una mosca metido ahí mirando lo que pasó, tratando de ser sumamente cuidadoso con los detalles más históricos, los que son indubitables para todos los estudiosos. Y bueno, en esos días es tan fuerte la presión que, que se ejerce sobre Jesús, es tan descomunal lo que le sucede, que se puede ver la, la genialidad, por decir un término, pero podría decir cualquier otro, de la personalidad de Jesús, que bajo esa tremenda presión mantiene una coherencia que hiela los huesos. Eh, con eso se va a encontrar, el lector se va a encontrar con Jesús, que es lo que me pasó a mí cuando Con la lo escribía, humanidad, ¿no? claramente. Con la humanidad de Jesús, porque no elegiste cualquier día, ¿no? No elegiste los 7 días cuando estuvieron caminando por Judea, sé yo, por el mar de Tiberíades. Elegiste los 7 días antes de la muerte de una persona que Mm, sabía que la iban a matar y de qué manera. Sabía que le iban mm. a dejar solo, que le iban a traicionar. Tocas la humanidad del Señor también y cuando vos decís, a mí me pasó encontrarme con Jesús en esos días y me tocó, ¿a qué te referís, Alfonso? A mí me tocó, ¿cómo es la pregunta? Que te tocó a vos íntimamente también, ¿no? Mientras Ah, ibas sí, sí. elaborando el Yo material. mientras, claro, sí, incluso viajando, yo estando allá en las orillas del mar de Galilea, de Tiberíades, Ah, estuviste allá, qué em, fuerte, sí, sí, me fui para allá y qué fuerte. hice una gira arqueológica muy interesante y era muy emocionante, muy emocionante. Y cuando escribí, por supuesto, soy una persona divorciada, eh, me había alejado de la iglesia, de la práctica. De chico era muy, muy atento a las prácticas
desde el colegio. Casi era aburrido para mis amigos, pero yo iba a misa días de semana, mientras era joven, 14, 15, 16, participaba, fui catequista, después entré al seminario, estaba muy convencido de mi fe. Y bueno, en la vida tomé algunas decisiones, evidentemente, y como todos en la vida, no hay perfectos, ¿no? Entonces terminé divorciándome y alejándome de la iglesia y de la práctica. Muchos años, con mucho dolor y un nivel de angustia importante también. Y eh, cuando empiezo a estudiar la figura de Jesús desde el punto de vista histórico, hace unos 6 años más o menos, 5, eh, empiezo a abrir el horizonte de fuentes y recibo fuentes serias, ¿no? Nunca tomé autores, he leído que dicen pavadas, siempre autores que con un trabajo sólido detrás, de distintos credos, pero con un trabajo sólido, y también, por supuesto, autores igual de sólidos, católicos, ¿verdad? Católicos, protestantes, anglicanos, otro tipo de fuentes también. Y bueno, el estudio de este Jesús que, que le dice a la casta sacerdotal, digamos, hoy sería que le dijera, si viniese hoy, en nuestros días, que Jesús le hablase tal vez a los obispos, por ejemplo, o a los cardenales, y les dice, los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera. O ese Jesús que en lugar de rodearse con sabios y con generales o militares o gente rica, o en lugar de formar una academia o de escribir, eh, podría haberlo hecho. De hecho, tuvo amigos bien ubicados. Uno fue Nicodemo, eran amigos de la alta sociedad, pero su elemento, su familia, sus elecciones, sus amigos, eran más bien gente de trabajo, gente sencilla, pescadores, gente del campo, e incluso gente que se había alejado de la fe de Israel, porque para Israel un pecador no es como puede ser para un cristiano, una persona que comete un error, se confiesa y vuelve. Para los judíos del siglo I, un pecador era alguien que se alejó del camino de Dios. Un maestro de la fe jamás comería con publicanos y pecadores, porque sería estar gastando tiempo en gente que está extraviada, gente que le dio la espalda a Dios. Sin embargo, vemos cómo Jesús se rodea de algunos publicanos, se rodea de pecadores, cómo trata Jesús a la mujer adúltera, que nadie tire la primera piedra si no tiene, que tire la primera piedra el que no tiene pecado. Cuando Jesús dice, mm, no es el hombre hecho para el sábado, sino que el sábado se hizo para el hombre. Para mí lo más eh, que divide aguas, ¿no? Lo más terminante es cuando Jesús establece de alguna manera la ley y él dice, ¿cuáles son los dos mandamientos principales? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y Jesús dice, y de estos dos preceptos dependen toda la ley y los profetas. O sea que, y te estoy contestando, pero es buena la pregunta, así que Mm. quiero contestarte bien. Entonces Jesús dice, ahí está diciendo que 2000 años de historia del pueblo de Israel, desde Abraham hasta el último profeta, todo lo que, toda la doctrina, la tradición, la ley, las prácticas, todo depende de dos preceptos. ¿Cuántos preceptos hemos puesto nosotros, los cristianos,
2000 años después de Jesús, sobre esas dos grandes máximas. Entonces, leyendo, y bueno, no quiero seguir profundizando, pero en el libro están, Profundiza nomás que me, es interesantísimo. bueno, gracias. No, pero por esa línea de pensamiento, por ejemplo, acordate cuando Jesús está conversando, discutiendo con los maestros de la ley, que eran, hoy no tenemos conciencia, pero eran gente muy respetada, gente tenida como santa. Y Jesús, de alguna forma, invierte la pirámide y les dice, los últimos serán los primeros. Mm. Y eso decirlo, yo lo digo en el libro de alguna manera, cuando Jesús va caminando y lo dice a las orillas del mar, en Magdala, o recostado sobre un árbol en un valle en Galilea, rodeado de 50, 60 pastores o pescadores o mujeres que vienen con sus familias, y Jesús dice, los últimos serán los primeros, para esas familias es un mensaje de esperanza. Ahora, cuando Jesús lo dice en las puertas del templo, en Jerusalén, delante de 50 o 60 levitas, sacerdotes, aristócratas, y Jesús le dice, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos, en ese Mm. lugar ese mensaje no es tan alentador, suena como un trueno amenazante. Y termina diciendo esa famosa frase que es tan, tan fuerte, que le dice a los maestros de la ley, ustedes huelan el mosquito, se sacan el mosquito y se tragan el camello. ¿Sí? El tamaño de lo que les está diciendo Jesús. ¿Cómo eso nos sirve hoy? Y a mí me sirve para decirle a una mujer que se tuvo que separar porque se equivocó cuando se casó, porque el marido la dejó, porque vaya uno a saber, ¿cómo le vamos a cerrar las puertas de la iglesia? ¿Cómo le vamos a decir que puede ir a misa, pero es una ciudadana de segunda, ella no puede? ¿Cómo le vamos a decir una cosa así cuando vemos que Jesús es el médico para los enfermos? Por eso resuenan, Alfonso, estas palabras de Francisco, todos, 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 tres veces todos, que se involucre bien a todos, no a algunos. Bueno, por eso después habrá que ver cada caso en particular y cada caso en particular es un mundo que habrá que analizar con prudencia, con Por supuesto, respeto, con seriedad. por supuesto. Pero Jesús es, No si deja hoy de lado a estuviera nadie. acá, a mí me encantaría que, me lo imagino caminando por acá, qué lindo sería verlo, escucharlo, pero yo no me imagino diciendo en chino, vos el domingo vení, pero no podés comulgar o no podés hacer tal y tal cosa, ¿eh? A ver, pará, vamos a hacer un ejercicio de imaginación que me encanta hacerlo con vos por la profundidad que tenés. Está Jesús ahí al lado tuyo, está sentado, ¿eh? Está sentado. Y vos has analizado todo esto, viajaste donde él pisó, Tierra Santa. Está ahí sentadito al lado tuyo, ¿no? ¿Qué es lo que le preguntarías? Basado en tu situación de vida, de tu experiencia de vida, y tenés la posibilidad, como investigador, de preguntarle algo. ¿Qué es lo que le preguntarías al maestro? Sabiendo lo que él pasó, sabiendo cómo es en su corazón, cómo actuó en el contexto que le tocó vivir, ¿qué pregunta sale o saldría de tu corazón ahora? Yo, le, yo más que preguntarle le pediría, pero si Mm. querés pienso una pregunta. Me- O si no, yo ¿qué le creo que le pedirías pregunto, también? Obvio. te digo las dos, yo le preguntaría Dale. por la vida después de esta vida. Mm. Y
Y después le pediría que no me suelte la mano. Mm, Nunca me sueltes la mano, le pediría. Haceme sentir que estás. Yo muchas veces pienso pero parezco, en ese sentido, a veces soy medio esquizoide y mi mente estoy en un lugar, estoy pensando. Y me encantaría conocerlo. ¿Cómo que no? Claro. Mirarlo, caminar, hablar, qué dice, cómo se mueve, cómo mira, qué me diría él a mí. Hay una película lindísima, hay que saber mirarla. Es, se llama, es un soldado romano, Resurrección creo que se mm. llama, que Sí, sí. esa es que, Se llama así, bueno, el dice tipo, Mariana, sí. lo mandan a verificar que esté muerto de la cruz, el tipo va, lo mira, lo atraviesan y está muerto. Y después, bueno, se lo encuentra vivo. Y fantasea el director de la película que está una noche bajo las estrellas y el romano no entiende nada, se le dio vuelta al mundo, ¿no? Y, y Jesús lo mira y él le pregunta, Jesús le pregunta, y es una pregunta que me parece que es la pregunta más importante que nos podemos hacer, que es, le dice, ¿qué buscas? Mm, Lacan diría, ¿qué deseas? mm, ¿No? ¿Qué buscas? Eso me miré esa imagen y dice, la mierda, qué pregunta. mm. Tan subjetiva como hombres y mujeres existen en el mundo, ¿no? Y a la Sí. vez tan universal. Y Bueno, eso, tan real en la vida espiritual, ¿no? Porque claro, San Agustín decía, mi corazón está inquieto hasta que no descanse en ti, porque en definitiva, quien cree y quien no cree, siempre lo busca a Dios, para profundizar en otro programa esto, ¿no? Pero todos estamos en búsqueda, no tenemos que tener la chapa de soy religioso, pertenezco a esta religión. Todos en no. todas nuestras actitudes, en nuestro anhelo profundo de la unión íntima con alguien que nos ame, estamos buscando a Dios. Todos. Así que interesante que vos ahondes en un tiempo de Jesús, días, donde vos lo decías y se me ponía la piel de gallina al inicio. ¿Cómo esta persona, que además es Dios, que sabe lo que le va a pasar, en esos 7 días seguía amando y enseñando de la manera que lo hacía, con una armonía, con una templanza y una serenidad incorruptibles? Hay varios ¿Qué hacemos ejemplos de eso nosotros si supiésemos que nos iban a matar de la manera que lo mataron a él, ¿no? Que lo iban a odiar y la faceta moral de sentirse abandonado por sus amigos, herido. claro. ¿Qué Hay haríamos? tres instancias, mira, para seguir con tu línea de razonamiento, tres instancias muy interesantes para analizar eso. Una es el huerto de los olivos. En el huerto Sí, de los olivos, por supuesto que Jesús transpira, sufre, gime, es aterrador sí, lo que escuchan los apóstoles que están ahí. Y Jesús le dice, por favor, estén despiertos, porque es la hora de las tinieblas, se acerca el que me entrega. sí. Estén despiertos. Y entra solo. Fíjense entonces a nosotros que en los momentos difíciles, nosotros, Jesús nos muestra, se retira, medita, reza. Mm, Sale mm, y frente a la policía que lo rodean con palos y espadas y él sale y dice, si es a mí a quien buscan, soy yo, pero dejen a mis amigos en libertad primero. mm. Fíjate el gesto, ¿no? Y obviamente los amigos se escapan, rajan, pero él se la banca solo. Soy yo a quien buscan.
dejen a mis amigos ir. Segundo, cuando él está con Poncio Pilato, ¿por qué se sorprende? Porque los delincuentes que llegaban a esa instancia llegaban destrozados, llegaban asustados, pedían por sus vidas, por sus familias, pedían clemencia, se desdecían. Algunos criticaban a sus acusadores y decían, son unos mentirosos, yo no hice esto, no hice esto. Jesús viene primero ya flagelado, que ya, o sea, ya lo habían condenado, ya le habían aplicado un castigo sin haberlo condenado. ¿Y cómo se comporta? Entonces Pilato se sorprende y, y viste que entonces le dice, pero vos no te das cuenta que yo tengo poder para soltarte, porque no entiende esa actitud de Jesús, que no le habla, que no le contesta. Jesús no le habla porque sabe que no tiene ningún sentido comenzar una discusión ahí. Y él no va a perder su coherencia y se va a arrodillar y va a decir, por favor, Poncio Pilato, déjame, me voy a Galilea, no molesto más, mi mamá va a sufrir mucho. El tipo le dice, vos no tendrías autoridad sobre mí si no se te hubiera sido dada de lo alto. O sea, lo trata como un par. Eso debe haber sido, cuando estuvimos ahí, pero muy impresionante. Porque Pilato empieza con una frase, la puedo decir en latín, después la traducimos. Sí, por favor. Dice, Pontificis et gens tui mihi te traditerum, quid ficisti? Tus sacerdotes y tu gente te trajo a mí, él es un invasor. Mm. ¿Qué hiciste? Ese es el diálogo. Y la tercera es la desesperación. No, me rectifico, no es una desesperación, es la desolación, es el gran sufrimiento, el gran dolor de Jesús colgado, clavado, Mm. moribundo, Mm. que mira al cielo y ya no dice Abba a Dios, Abba, que siempre él en los evangelios hablaba a Dios, le dice Abba, que es papá, papá, papi, papito, era un término que es con el cual los judíos de la época le hablaban al abuelo o al papá, le decían Abba, y Jesús habla de Abba. En ese momento no dice Abba, dice Elahi, Eloí, Eloí, Lama, Sabachthani, que significa Eloí, es como que le quita el grado de confianza a la afirmación. Ya no es papi, no es papá, es Eloí, Mm. Eloí, Lama Sabachthani. ¿Por qué me desamparaste? Y muere con esa pregunta, ¿no? Bueno, eso, ¿qué significa? La semana pasada, hace unos días, por ejemplo, me invitaron unos amigos de la Fundación Espartanos, que son los que Mm. les enseñan Estuvimos rugby haciendo un y ciclo con espartanos y con caciques. Mirá vos qué diosidencia. mirá vos. Bueno, y fuimos a la cárcel y uno de los presos que había leído el libro y que era muy inteligente, él se llamaba Eloy, me hizo esa pregunta. ¿Y cómo explica esto? Mirá vos. ¿Por qué Dios abandona de esa manera? ¿Por qué ganan los malos? ¿Por qué ganaron los malos? Lo mataron a Juan el Bautista, ahora lo matan a Jesús. O sea, Pilato y Herodes y Caifás estarán comiendo ricos corderos en sus casas, tomando buen vino, bailando, y Jesús está colgado en una cruz. ¿Por qué pasa esto? Era la pregunta de los presos, ¿no? Interesante la pregunta. Sí. Mm. Ah, vos querés que la responda Absolutamente. también. Ah, Sí.
No sé por Y qué bueno, pasa eso, pero sé que gracias a que Jesús pasó por eso, nos enseñó, nos mostró cómo debemos comportarnos cuando la situación es de un dolor extremo. mm. Él Además de puede no dejar decir, de citar la yo lo palabra de viví. Dios, porque el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es palabra de Dios, es un salmo. No Sí, dejar sí, es el santo. de tener en la boca la palabra de Dios en medio de circunstancias tan límite, ¿no? Pero hay más de Difícil. 100 salmos. Él elige ese, ¿no? Exacto. Y, pero bueno, no sé, es la infinita sabiduría de Dios, eso. No voy a decir Mm. una explicación de las tantas que se dijeron, porque empiezo a hacer lo que no quiero hacer, que es ponerle capas interpretativas a Jesús. Lo que sí Y sabemos, quedémonos con preguntas de personas que bueno, quieren acercarse a Él, ¿no? Como nuestros hermanos privados de la libertad. Jesús estuvo preso. bueno, Y bueno, ¿y cómo se entiende eso? Yo sé lo que hice. sí, ¿Jesús qué hizo? Y entonces, y surgen y bueno, quedémonos meditando en las preguntas también, porque creo que las preguntas, vos como filósofo lo sabés, nos llevan hacia otros lugares muchísimo más profundos que buscar respuestas superficiales. Bueno, quedémonos con esas preguntas. A pesar de que muchas de ellas la iglesia las responde, ¿no? Desde un lugar teológico. Pero a veces el corazón necesita quedarse ahí para seguir meditando, ¿no? Con esa pregunta. ¿Por qué? y bueno, ¿por qué no? Las respuestas a través de los siglos no funcionan. No, hay respuestas que se ensayaron en el siglo III, IV, y hoy en el siglo XXI no tienen la misma credibilidad, ni la misma fuerza, el mismo sentido. Otras sí. Entonces, me gusta lo que decís, quedarnos con la pregunta y algo más, que me parece importante, que es la pregunta A ver, está, porque ensayar una respuesta es reducirlo a Jesús. sí. Si uno queda con la pregunta, no lo estás reduciendo. Ahora, sabemos que él ya transitó ese lugar. No Mm, estamos solos. Como dijiste vos, él estuvo preso. Ya sabemos por qué él lo pasó. Entonces, es una forma de mm, hermanarnos, de no sentirnos tan solos. Nos acompañó hasta ese lugar. Hubiera sido muy distinto si Jesús hubiera venido al mundo sin sufrimiento y él no hubiera sufrido nada. No, bueno, mm, nos acompañó hasta claro. el extremo. Por eso la mejor forma de acompañar a un otro cuando sufre es el silencio muchas veces, ¿no? Sí, Y el claro, silencio de es Dios se explica tremendo. ahí. Y ahí se explica muchas veces el silencio de Dios. Sí, Bueno, yo ya pero lo eso pasé, que... ya sé lo que te está pasando, ¿no? Sí, Hoy sí, sí. estábamos hablando, ¿no? Del Evangelio de hoy. Hablábamos. Ojo que no hablen mucho, no hace falta, ¿eh? Porque el Padre ya sabe lo que le van a pedir antes de que se lo pidan. O sea, no hace falta. Y le decíamos a la gente, bueno, dirigite al Padre con una sola palabra, a ver si nos sale, ¿no? El Padre ya sabe, con una sola palabra que digas, Él ya sabe el contexto. Hicimos el ejercicio, un montón de mensajes. Una sola palabra, no hace falta Y tanta explicación. Ese es eso es prima el interesante, sí, sí. silencio, Sí, el Dios sabe lo gracias que, o sí, sabe lo que tantas necesitamos. Por cosas, eso ¿no? cuando me preguntaste qué le preguntarías, no sé, porque Él sabe más que yo de mí. Sí, es cierto. Y eso que dijiste, claro, viste cuando una persona tiene una pérdida o un sufrimiento, siempre está el que te consuela con algún, bueno, pero esto pasa, tenés que Sí, entenderlo así, ahora, bueno, eso es las lo que frases no hay que hechas, hacer. sí. Claro, tampoco hay que hacerlo con Jesús. El tipo dijo, eh, pasa de mí este cáliz. Eso también es indicador que está viviendo un momento difícil que si fuera por él no lo Mm, hubiera vivido. Él no lo quería, sabía lo que venía, o lo intuiría. De hecho, se va esa noche de la ciudad, se va al huerto, se aleja
por Sí. alguna razón. Él busca soledad, busca estar tranquilo, porque él sabe que fue muy fuerte la discusión con los sumos sacerdotes del Sanedrín. Fue muy, muy profunda, muy a fondo. Lo que Jesús estaba queriendo cambiar eh, chocó contra una muralla en Jerusalén. Fue tremendo. Ese Jesús que terminan eh, matando y castigando y acusándolo de hereje, porque el cargo seguramente era uno se llama la palabra mediac, que es una especie de un hereje que lleva por el mal camino a sus ovejas, a sus seguidores. O sea, lo acusan. Es como si hoy el Papa acusa a alguien de hereje, digamos, porque era la autoridad máxima de, de la Sí. religión judía y él era judío, y lo acusan de hereje. Eh, y lo matan. Y además no lo matan a la usanza judía, que era apedrearlo. Lo entregan a los romanos. O sea, es una muerte muy humillante, además, casi de extranjero, de esclavo, una muerte realmente indigna. Causaba terror la sentencia de crucifixión. Los ciudadanos romanos tenían la protección de la ley, no se podía crucificar a un ciudadano romano, el horror que era eso. Y eso le toca a Jesús. ¿Qué quedaba para ese grupito de amigos, de apóstoles, discípulos, las mujeres que lo seguían, después de semejante final? Lo que le pasó a Juan el Bautista terminó con Juan el Bautista, terminó con su grupo de seguidores, y eso fue una muerte que la gente estuvo de acuerdo con Juan el Bautista, lo acusaban a Herodes de inmoral. Nunca estuvieron de acuerdo con la muerte del Bautista. Con Jesús era distinto. Jesús se lo mata con un respaldo importante. De hecho, está solo como un perro, pobre, ¿no? Este, bueno, ¿qué pasa después? Eso también van a encontrar en el libro. Porque si no, el libro no es deprimente el libro, está buenísimo el libro. ¿Qué pasa después que esos 11 amigos que huyen de Jerusalén como pueden, salen corriendo, temerosos de que los agarren y correr la misma suerte de Jesús? Bueno, mira, ahí está mi mujer y Opeca. ¿Qué sucede Mm. con esos tipos? Que lo lógico hubiera sido que pase lo que pasó con Juan el Bautista. Herido el pastor, las ovejas se dispersan. Muere Juan el Bautista y el grupo que lo seguía se divide, cada uno se va a su casa. O toman otro profeta en algunos. Acá lo que hubiera pasado era que Andrés y Pedro, bueno, arreglaban las redes, se volvían a pescar. Mateo no creo que podría volver a ser publicano, pero volverían a sus casas con sus mujeres, con sus hijos, y bueno, se acabó. ¿Qué pasó? Lo mataron. Fuimos a Pascua y lo agarraron a Jesús, se peleó con las autoridades y lo mataron. Y ahí termina el cristianismo. Eso es lo razonable. Ahora no pasó eso. 11 pastores, pescadores, publicanos, 11 personas pobres, sin recursos, sin contactos, sin redes, cambian la historia de Occidente.